Hola a todos, mi nombre es Jefferson Eduardo Quiñones Piloso. Soy un estudiante de la Universidad Laica Loyola Fran Manaví de la Facultad de Ciencias Informáticas para la materia de bases de datos distribuidas. En este video tutorial vamos a realizar lo que es la herramienta ETL. ETL por sus siglas significa extraer, transformar y cargar. Esta herramienta vamos a aprender a manejar y a conocerla para la utilización de datos dados en este ejemplo para la materia. Bien, a continuación tenemos la siguiente diapositiva en donde vamos a conocer un poco sobre ETL. Y ETL se trata de procesos que permiten a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y cargarlos en otra base de datos denominada datamar. Un ejemplo de datamar significa que es una base de datos de un departamento en donde guardan datos específicos y optimizados para luego ser analizados. Esos tipos de bases de datos guardan, por ejemplo, registros de contables, transacciones, que ya son datos mucho más optimizados que después requieran de un análisis para reportes o estadísticos. También existe lo que es el Data Warehouse. Este tipo de base de datos integra fuentes, datos de otras entidades, que lo que hace es integrar todos esos tipos de datos dentro de una misma base de datos. Todo esto con el objetivo de analizarlos. También pueden ser enviados a otro sistema operacional para apoyar en un proceso de negocio. Normalmente estos datos son guardados normalmente en distintas formas que día a día o cada hora o cada mes estos datos se vuelven a actualizar. Y estos tipos de datos se requieren un análisis para tener una estadística o llevar una contabilidad o hacer eventos en donde se pueda analizar el tipo de transacciones que se hacen en una base de datos. Bueno, eso es un ejemplo. ETL también lo que hace son que estos ETL son cruciales en la integración de datos. A continuación vamos a detallar lo que hace el proceso de un ETL. En el primer recuadro de la izquierda tenemos que son data source. Data source, como ya mencioné anteriormente, son datos que son alojados de diferentes entidades, por ejemplo, de información de internet, como libros, como datos, como páginas. Bueno, hay un sinnúmero de datos, base de datos de información, de registros, de ingresos, de compras o de ventas para un área de contabilidad que tenga muchos datos, de documentos, archivos, fotos, bueno, un sinnúmero de datos también, de registro de aplicaciones, funciones, servicios en las nubes o procesos de un ordenador. Bueno, muchos la cantidad de información que normalmente se puede emplear para su análisis. Entonces lo que hace es que permite la extracción de estos datos que están almacenados, permitir la extracción, la transformación y la carga. A la siguiente diapositiva vamos a explicar lo que es la extracción, transformación y carga. Bien, para la siguiente lo que hace es que para la carga lo que hace es enviar esos datos en una Data Warehouse. Como anteriormente explicamos, que Data Warehouse es una base de datos que integra otras fuentes de datos en una misma entidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Data Warehouse? Tiene los datos almacenados listos para su análisis. Normalmente ese análisis siempre lo hace en BI, ¿no? Inteligencia de negocio, para estudios del mercado, estudios de ventas, pronósticos de ventas, cuestiones y funciones que requieren este tipo de empresas o negocios que requieran realizar. Bien, a continuación vamos a explicar lo que es un poco extraer de ETL. La extracción convierte los datos de un formato preparado para iniciar el proceso de transformación.
Los formatos de las fuentes normalmente se encuentran en bases de datos relacionales o ficheros planos. Por un ejemplo, cuando se trata de extraer ETL, lo que hace es que puedes extraer datos de varias bases de datos de distintas fuentes, como también puede ser ficheros. Por ejemplo, si mencionamos un archivo de Excel que también funciona como una base de datos donde lleva registros, también puede ser un archivo de Access, que son software o programas de Microsoft que permiten llevar un registro de datos. Puede ser de archivos como un archivo de texto, cualquier tipo de fichero a la cual se pueda extraer esa información para analizar y preparar los datos. Bien, a continuación vamos a mencionar lo que son transformación. La transformación es la fase en donde aplica una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que serán cargados. Un ejemplo es que normalmente en bases de datos relacionales, siempre cuando hacemos una base de datos relacional, nos manejamos por un identificador único, como es el ID. Entonces, si nosotros dependemos de otra tabla para llevar registro de datos, digamos que para cierta entidad, una persona se lo identifica como un número, la dependencia del sexo. Por ejemplo, si es hombre o mujer, se denomina un dato como 1 o 2. Entonces, ¿para qué sirve la transformación? Es que esos ID o esos identificadores únicos se pueden extraer y se le puede cambiar ese dato por una información para que de esta manera pueda ser entendida y leída. Entonces, de esta manera es como funciona la transformación de datos. Es que de acuerdo a la función que realice el negocio, que requiere el negocio, es en donde vamos a transformar los datos para su próximo análisis o llevar un análisis más detallado. Es por eso que se requiere la transformación de datos. Y esa transformación sale de la extracción que realiza la herramienta. Entonces, la carga es la fase en donde el momento en donde el cual los datos del anterior, o sea, de la transformación, ya son transformados y son cargados al sistema. Son cargados, por ejemplo, a un datamart, si son datos específicos, o son cargados a un data warehouse que integra varios datos para hacer un respectivo análisis de inteligencia o de negocios. Bien, para este ejemplo nosotros vamos a hablar lo que son las herramientas para la utilización de ETL. Existen muchas herramientas que tanto como software libre como software privativo. Entre software libre existe una herramienta que se llama Pentaho, pero para este ejemplo se usó la herramienta SQL Server Data Tools. Este tipo de herramienta es propia de Microsoft, que viene integrada en SQL Server. SQL Server es una herramienta de base de datos en donde integra 4 módulos de procesos, una de las cuales este tipo de herramientas permite la manipulación de datos de una base de datos para la extracción y transformación de datos para una información. Es por eso que esta herramienta es muy eficaz, es muy interactiva con las bases de datos, al igual que trabaja directamente con SQL Server, que es su propio gestor. Para el ejemplo vamos a utilizar la herramienta Data Tools en el servidor de SQL Server. Y para realizar esta aplicación, mi compañero va a explicar cómo funciona esta herramienta en el siguiente ejemplo. Bueno, mi nombre es Nexar Jesús Acosta Alvarado y a continuación vamos a realizar la práctica de lo que es ETL o extracción de datos. En este caso estamos trabajando con 2 máquinas virtuales en la cual tenemos instalado SQL Server en cada una de ellas. Por ejemplo, ¿en qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en lo que es una base de datos llamada Clínica. Lo he visto desde por ejemplo Clínica Manta, y en la otra máquina he ubicado en este caso Clínica Puerto Viejo. Ya, yo tengo aquí unas pequeñas consultas
en el cual vamos a trabajar. Ya, en ese caso nos dirigimos como a lo que es SQL Services Data Tool. Podríamos trabajar así, o también, o si queremos, debemos instalar lo que es SQL Server pero Enterprise, el cual ya viene una herramienta ya para esto. En este caso ya tuve que instalarla. Ya, como vemos, y aquí tenemos ya hecho un ejercicio. Ya, vamos a realizar un ejercicio nuevo vamos a realizar un nuevo ejercicio para que vean cómo se realiza. En este caso ponemos nuevo proyecto. Ya, lo que queremos hacer aquí es integración, y ponemos proyecto de integración service. En el nombre del proyecto vamos a ubicar, por ejemplo, data tool integration ETL. Vamos a aceptar. Ya, y aquí tenemos la interfaz. Ya, como vemos, aquí tenemos la interfaz. Ya, ¿qué vamos a realizar? Nos vamos a lo que es flujo de datos. Ponemos aquí. Ya, ¿qué vamos a realizar en este caso? Vamos a extraer, como se dice ETL, extracción de datos y transformación. En este caso vamos a extraer los datos. ¿De dónde? Vamos a extraer datos de servidor 1, en este caso que está SQL Server, de la clínica, y extraer datos de la otra máquina virtual servidor 2, clínica Puerto Viejo. Ya, ¿qué vamos a extraer? Ya lo veremos a continuación. Ya, entonces, ¿qué es lo que debemos arrastrar aquí? Ya, antes que realizar esto, debemos hacer las conexiones a los servidores de gestor. Entonces vamos a hacer una nueva conexión, ponemos lo que es ado.net. Ya, como vemos aquí yo tengo ya realizado dos conexiones de la clínica y clínica Puerto Viejo. Vamos a eliminarla para realizar una nueva. Ponemos nuevo, buscamos aquí el nombre del servidor. Ya, como vemos aquí tenemos el servidor 1 y el servidor 2, la cual vamos a extraer, o sea, hacer la conexión del servidor 1. En este caso tenemos servidor 1 y aquí nos dice seleccione o escriba el nombre de la base de datos. Ya, como vamos a realizar el ejemplo con clínica, cogemos clínica y ponemos así, y ponemos primero probar conexión, y como vemos se estableció correctamente la conexión. Aceptamos y aceptamos. Ya tenemos la primera conexión. Ahora vamos a realizar la siguiente conexión. También ado.net, ponemos nuevo, buscamos el servidor. Ya, una observación es para que, por ejemplo, aquí me aparezcan los servidores, porque tengo todo en red, tengo en línea y con el mismo nombre del grupo y todo eso. Ya, también se puede trabajar con otro tipo de base de datos, pero en este caso yo he cogido SQL Server porque se comprende mejor, porque todas estas herramientas son del mismo proveedor, en este caso Microsoft. Ya, escogemos servidor 2. Ya, y aquí vamos a utilizar lo que es la autenticación de SQL Server. Como ya tengo el usuario,
ubicamos a contraseña y ya, como dice, se estableció correctamente la conexión. Buscamos y escogemos Clínica Puerto Viejo y ponemos aceptar y aceptamos. Ya, aquí tenemos los dos, el servidor de los dos gestores en este caso, o sea, el origen, la extracción que vamos a hacer. Ya. El siguiente proceso que vamos a realizar es dónde vamos, el destino de esos datos. Y el destino de esos datos que vamos a realizar lo vamos a enviar en este caso a Excel. Yo he elegido en este caso Excel porque no sé, me parece una manera más fácil de trabajar, pero aquí en este caso podemos trabajarlo con otros gestores, ya depende de cada uno. En este caso agregamos, escogemos la ruta del archivo. Yo lo tengo ubicado en aquí, reporte de doctores por sexo. Ya, ok, aceptamos. Y ahora sí, necesitamos los orígenes. Aquí tenemos origen 1, origen 2, ya, y damos dos clics. Ya, como vemos aquí estamos. Aquí que nos dice tablas, como vemos aquí tenemos las tablas, todas las tablas, pero vamos a realizar un comando. Ponemos lo que es generar consulta, perdón, es en este caso vamos a hacerlo con el primer servidor que es la clínica. Ponemos generar consulta. Ya, en este caso vamos a realizar lo que es por sexo, acá. Ya, cogemos, copiamos, lo ubicamos en esta parte y la ejecutamos. Ya, como vemos, ya se realizó. En este caso tenemos aquí lo que es por sexo y la cantidad de doctores y aceptamos. Y aquí podemos ver lo que es las columnas en este caso. Ya, y aceptamos. Vamos al origen 2. Este es el origen 2 del servidor 2 de la clínica Puerto Viejo en este caso, porque lo he visto desde un punto de vista de que la clínica que tenemos acá en el servidor 1 es como una clínica manta, que vamos a extraer los datos, y los otros datos que vamos a extraer de la clínica Puerto Viejo en este caso. Ya, ponemos nuevo y ponemos lo que es también comando, generar consulta, y ponemos la contraseña en este caso. Ya, aceptamos. Ya, ejecutamos. Como vemos, aquí tenemos desde la clínica de Puerto Viejo tenemos la cantidad de los doctores por sexo. Ya, aceptamos y aceptamos. Antes que nada, aquí también se puede ver las columnas y también podemos hacer una lista previa, lo que me había olvidado. Y aceptamos. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar lo que es unión de todo, o sea, la unión de la extracción de estos datos del servidor 1 más la extracción de los datos 2, que en este caso lo vamos a unir. Ya, los unimos, abrimos y como vemos aquí está, tenemos lo que es la entrada de unión del todo 1 y la entrada de unión 2, que en este caso sería la clínica de Manta, la clínica de Puerto Viejo y la salida, que en este caso sería sexo y cantidad de doctores. Aceptamos. Ya, pero por ejemplo queremos mapear esos datos, queremos que en el Excel nos muestre, en la tabla los valores los muestre con otro nombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un mapeo. Ya, entonces vamos a buscar conversión de datos.
Ya tenemos lo que es la conversión de datos, subimos aquí, ya ponemos aquí, abrimos aquí, ya seleccionamos, y aquí dice alias de salida, o sea, esto va a ser la salida en este caso. Vamos a mapear el dato, vamos a ponerle sexo, y acá le vamos a poner can doctores, ya ponemos a aceptar, ya como vemos ya tenemos la unión de los datos y la conversión en este caso. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el destino. ¿Y cuál fue el destino? En este caso Excel. Este va a ser el destino. Entonces vamos a ubicarnos en la parte de destino. Entonces pues jalamos destino Excel, ubicamos aquí, ya antes que eso vamos a abrir nuestro Excel, ya vamos a crear lo que son, vamos a crear la tabla de sexo y can doctor, sexo y can doctor. Vamos a una tabla, insertamos tabla, sexo, can doctores. Ya algo que acabo de observar es que este se llama libro 1 y el Excel que jalamos tiene otro tipo de nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardar como, ponemos en el equipo, examinamos, ponemos en el escritorio y ponemos lo que es el nombre del archivo que hemos reemplazado, guardamos y ya está. Entonces ya lo siguiente que vamos a hacer es de los datos que ya están convertidos, mapeados, vamos a pasarlos al destino. Ya abrimos, ya seleccionamos la hoja de destino, por ejemplo, y como vemos aquí ya tenemos relacionado, como que dice o la conexión al destino, en este caso que sería per sexo y cantidad doctor, y lo va a recibir sexo y cantidad de doctores en lo que es el Excel. Ya, entonces vamos a ejecutar para ver si ya seleccionamos, vamos por aquí para ver, vamos por aquí, iniciamos, y como vemos los valores nos llegaron. Tenemos, como quien dice, un reporte de las dos clínicas. En este caso yo he trabajado un ejemplo sencillo, ya, y tenemos lo que son un reporte de todos los doctores por sexo, ya en este caso. Ya a continuación vamos a realizar otro ejemplo. Ya, lo que vamos a realizar en este caso es ya modificar los orígenes nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esta consulta, como vemos ahí, una consulta general, copiamos, entonces del origen 1 generamos la consulta, le damos, ejecutamos, ya tenemos ahí, ya aceptamos, cogemos el origen 2, generar consulta, pegamos y ejecutamos.
Aquí, por ejemplo, como nos muestra aquí, yo tengo relacionadas 3 tablas en las cuales voy a mostrar una consulta general de lo que es el nombre, la ocupación, el sexo, la especialidad del nombre, la descripción y los turnos, en este caso del doctor. Ya aceptamos, ya aceptamos. Ya unión de datos. A ver. Ya aceptamos. Wikipedia, columnas, aceptamos. Ya vamos a ubicar de nuevo nuestra unión de datos, unión de todo, unimos. Ya, como vemos ahí ya tenemos lo que es nuestras dos entradas, o sea, nuestras dos extracciones que estamos realizando en la clínica Manta, en la clínica Puerto Viejo, y lo que los datos de salida en este caso. Ya. También vamos a utilizar lo que es una conversión de datos o mapeo también en este caso. Ya. Vamos aquí, conectamos, seleccionamos todo. Aquí vamos a decir que me muestre por el nombre, acá en la salida por ocupación, acá por el sexo, acá sí por este nombre, hacia la especialidad, el nombre de la especialidad en este caso, nombre este lo vamos a poner, nombre descripción y los turnos del médico. Entonces vamos a ubicarle turno médico. Ya, ponemos a aceptar y damos lo que es el destino, que es ya. Ya ponemos la hoja, la asignación. Ya en este caso, como vemos, esto nos coge es por lo que tenemos en el Excel. Entonces tenemos que cambiar esta tabla. O sea, aquí tenemos que cambiar esta tabla. Simplemente eliminarla. Ya tenemos los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces vamos a ubicarla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Insertar tabla. Ya. Bien. Tenemos nombre, ocupación, sexo. Nombre. Ocupación. Sexo. Nombre nombre descripción y tu nombre. Más grande y turno médico en este
Ya tenemos lo que es nuestra tabla. Guardamos, trazamos más pequeño. Ya, a ver, vamos a ver si nos aparece. Y como vemos ya tenemos nuestros datos. Ya, vamos. Ahí sí, como vemos ahí tenemos nuestra conexión de los datos. Ya, como vemos ahí tenemos la columna de entrada, la que viene de la conversión de los datos, del mapeo en este caso, y la columna de destino, que es la que tenemos en el nombre, ocupación, sexo, nombre de la especialidad, descripción especialidad, turno médico. Ya, vamos a correr este caso. Vamos a correr el programa. Ya, reiniciamos. Y como vemos ya se nos llegaron los datos. Ya, como vemos ahí tenemos nombre, ocupación, sexo, nombre de la especialidad, descripción de la especialidad y turno de la especialidad. Ya, yo me he avanzado unos ejemplos sencillos. En este caso, ya, aquí tenemos lo que es, en este caso hemos hecho lo que es la unión de los datos y el mapeo de los datos, como lo es ETL. Aquí tenemos lo que son datos de la base de datos de Clínica Puerto Viejo y los datos de la base de datos de la Clínica MAC. Es como un tipo de reporte que se hace en este caso. Así. Bueno, eso ha sido todo. Y algo que se puede anexar es que, o sea, esta herramienta para mí es súper poderosa. Realmente puedes trabajar con distintas herramientas que no son del proveedor. Podemos trabajar con otro tipo de gestores en este caso. Por ejemplo, yo lo que he trabajado es con máquinas virtuales en diferentes ubicaciones en este caso, pero eso ya queda a criterio de cada uno, como quieran trabajar o cómo se ve la cosa. Y eso, bueno, eso ha sido todo y gracias.